y estamos desarrollando el punto, la composición de la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros inspirados, 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento, que ya vimos el por qué están acomodados de la manera en cómo están ordenados para un mayor entendimiento de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y también tiene 5 secciones claras definidas para una mayor comprensión. 4 libros de Evangelio, un libro de historia, 13 cartas del apóstol Pablo, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales o personales y el libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Y con ello vamos a darle una mayor comprensión a la escritura, el conocer el escritor y el conocer en qué está acomodado el libro, la carta que vayamos a estudiar o el pasaje que estamos viendo, nos ayuda mucho a un mejor entendimiento. Estamos en la primera sección, que son los 4 libros de Evangelio. Ya vimos el Evangelio escrito por Mateo. Y hoy vamos a ver el Evangelio escrito por Marcos, que es el segundo libro del Evangelio, el libro de Marcos. 4 libros del Evangelio, como ya habíamos mencionado, porque 4 hombres tenían que narrar un solo hombre, un solo libro, un solo hombre, pues, un solo escritor, no era imposible que narrase todos los puntos de vista, todos los ángulos, todos los enfoques que se le tenía que dar a esa obra maravillosa que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, dice el Evangelio de Juan que no se completarían libros en todo el mundo para escribir todo lo que el Señor Jesús hizo. Marcos es el segundo libro del Evangelio. Marcos no era apóstol. Algunos todavía confunden y ponen y sitúan a Marcos como un apóstol del Señor Jesús. No, Marcos no era apóstol, ni Lucas tampoco. Dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Los 12 tenían las mismas, en ese momento tenían las mismas, eran iguales para Jesús. Luego vemos que uno no, que en este caso fue Judas, el que lo traicionó, cayó de esa misma orden, de ese mismo privilegio que tenían, pero de ahí todos los 11 tenían el mismo privilegio. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y ese fue el que cayó de la gracia por haber hecho aquel acto tan ruin para su propia vida. Marcos también es el evangelio más corto. Y Marcos presenta una prueba que muchos aún no han podido superar, como la Biblia está llena de pruebas, de retos, que el ser humano tiene que superarlos así, de esa manera. Está escrita la palabra de Dios. Marcos no han superado muchos estudiantes, escritores, comentaristas de la Biblia. La mayoría pone de que Marcos escribió el Evangelio porque fue Pedro quien le contó todo lo que Jesús había hecho, porque luego estuvieron juntos Pedro y Marcos, cuando vemos en la carta de Pedro. Pero eso sería demeritar la acción, la labor, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien tomó a los escritores y fue quien los inspiró a los escritores, y el propio Pedro lo dice. Ahí no es culpa del apóstol Pedro, es culpa de los comentaristas, de los estudiantes que quieren forzar y quieren obligar a que es Pedro quien le contó el Evangelio de Marcos, que por eso es corto y que dicen muchas cosas equivocadas, porque están dejando a un lado la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como leímos al inicio de todos estos estudios,
Él fue quien inspiró a los escritores, tomó a los escritores y les, como si les dictase, pero directamente en su mente, para que escribiesen todo lo que él les estaba diciendo, el Espíritu Santo. No Pedro ni algún otro ser humano. Esta escritura no tiene pensamiento, dirigencia de ningún ser humano, sino todo es espiritual, y es el bendito Espíritu Santo quien le tomó a Marcos para que escribiese este evangelio de la manera en cómo está escrito. Son 4 escritos, sí, pero aunque 3 son sinópticos, pero tienen grandes diferencias en escritura y en orden también. Presentan otros ángulos de toda la vida del Señor Jesús, toda la obra maravillosa que vino a hacer aquí en la tierra. Esa es una prueba que todavía muchos no superan, y con ello están demeritando la labor y la obra del bendito Espíritu Santo. El Evangelio, donde este Evangelio se caracteriza, donde las buenas nuevas, es decir, que significaría lo que es el Evangelio, deberían de sorprendernos a todos los que leemos, a todos los que puedan leer este Evangelio. Debería de sorprendernos cómo está escrito, sobre todo cómo todo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Debería de llamarnos mucho la atención, debería sorprendernos cómo el propio Señor Jesucristo dejó su lugar en el cielo, se despojó, como dice luego la carta a los filipenses, cómo dejó ese lugar de confort donde él estaba y vino a la tierra y vino a predicar, a anunciar su propio evangelio. Él viene a anunciarlo. Eso es lo que debe de sorprendernos, y es la manera en cómo está escrito este evangelio de Marcos. Actos sorprendentes de Jesús para nosotros, entendiendo y conociendo lo que es Jesús, que es Dios en sí mismo, y que dejó todo aquello para venir a anunciarnos las buenas nuevas de manera personal, personalizado. No podemos comparar algo aquí en el mundo, no se puede comparar nada, pero un ejemplo muy raquítico sería que un presidente de un país fuera casa por casa a encuestar a aquellos que iban a tener algún beneficio, como si López Obrador viniera casa por casa y dijera quién es adulto mayor, quién es discapacitado, quién necesita ayuda, casa por casa. Algo que es imposible, porque él tiene ayudantes, él tiene muchas personas. Bueno, Jesús mismo vino y de su propia voz anunció las buenas nuevas. Dice Marcos 1, 14 y 15, capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Mencionamos que los sinópticos, los evangelios sinópticos, narran la obra de Jesús en la región de Galilea. Vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Versículo 38 y versículo 39 dicen del mismo capítulo 1: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Este acto debe de sorprendernos, cómo el Señor Jesús anduvo caminando aquí en la tierra llevando el mensaje de salvación, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Por ello este evangelio debería de sorprendernos cuando encontramos todos este tipo de pasajes bíblicos. Vemos ahí en Marcos capítulo 6 otro acto sorprendente de Jesús. Él no vino, no se quedó en el palacio, él no estuvo como Herodes, no estuvo como los gobernantes, tampoco estuvo en el templo. Él bien podía haber estado en el templo lleno de lujos y mandar a muchas personas a anunciarles el evangelio, pero él lo vino a hacer de manera personal, y él no quiso y él puso por encima de su propia persona, de su propia humanidad, priorizó o puso en primer lugar el evangelio. La obra que él venía a hacer la puso en primer lugar por encima de lo de él mismo. Vemos ahí en Marcos capítulo 6 versículo 21, cuando dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea. ¿Qué tiene que ver este pasaje? Bueno, este pasaje tiene que ver porque Jesús puso en primer lugar la obra, puso en primer lugar el evangelio, y eso es lo que nos dejó como encargo, que recordásemos el evangelio.
los gobernantes y las personas que se sienten importantes o que los propios hombres lo han hecho importantes, hacen lo que Herodes, festejan su nacimiento. Y Jesús nunca nos dejó establecido que festejásemos su nacimiento. En el mundo la mayoría lo festeja y más aquellas personas prominentes y hacen grandes fiestas. Jesús no nos dejó encargado que festejásemos o que recordásemos su nacimiento. Él vivió 33 años aquí en la tierra, 33 años y medio aproximadamente, y nunca vemos un registro bíblico donde se le haya festejado el nacimiento a Jesús, porque no era lo importante para él. Él dejó su lado humano, no le importó lo que él era, porque él quería establecer el evangelio. Por ello priorizó y dejó de encargo que recordásemos el evangelio, cuando luego vemos más adelante que él dejó encargado que hiciéramos en memoria de él su recordatorio y lo que es el evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección, que eso lo recordamos cada primer día de la semana. Eso nos lo dejó el Señor Jesús. Si hubiera sido otra persona, Jesús hubiera hecho desde niño, hubiera pedido que se le festejase su nacimiento y de grande hubiera querido hacer grandes fiestas. Lo que generan este tipo de asuntos, las fiestas en los nacimientos, al menos de personas prominentes, es de que se hace comida ordinaria y se da una bebida que enardece los sentidos, los embota los sentidos. Lo que hace el evangelio, que también es comida y bebida, pero es una comida, es pan de vida y es una bebida espiritual. Y con ello recordamos lo que Jesús vino a establecer. Por ello debe de sorprender este evangelio, las cosas que el Señor Jesucristo están escritas aquí, que Él hizo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo dice en la Biblia que Él vino a padecer. Capítulo 8, versículo 31, dice la escritura de Marcos, obviamente, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús ya sabía a lo que venía, y aquí lo anunció, que Él venía a padecer. Dejó su trono, dejó su divinidad, se hizo hombre, vino a padecer por el amor a la humanidad, por el amor a todos nosotros, para que tuviésemos oportunidad de una nueva vida. Estos actos, estos hechos, estos escritos deben de sorprendernos, deben de maravillarnos. Por ello debemos agradecer, ser agradecidos, valorar lo que Jesús hizo, que vino aquí a servirnos, vino a padecer algo que ni en su tiempo era pensado, ni en el tiempo de hoy, que para que alguien tuviera una mejor calidad de vida, tuviera que padecer. Hoy no es así, nunca ha sido así, y ese acto solamente lo pudo hacer capaz nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 10, el versículo 45, capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y quién hace eso? Nadie. Solamente el Señor Jesucristo es capaz, y ha sido capaz, y sigue siendo capaz, porque su sangre está viva todavía, sigue limpiando, sigue purificando aquellas almas que quieran la redención, que quieran la salvación y que quieran la vida eterna. Estos hechos que vienen aquí en el Evangelio de Marcos, son actos sorprendentes o que nos deberían de sorprender. Pero lamentablemente la mayoría del ser humano en la actualidad, no se sorprende cuando ve estas escrituras. Hace falta tener un buen discernimiento, un buen razonamiento para entender la palabra de Dios. Y por eso está el Evangelio de Marcos, para abrirnos el entendimiento, para abrirnos el corazón, para hacernos sensibles y ver que Jesús a lo que vino a servirnos a nosotros, vino a sufrir por nosotros, vino a padecer por nosotros. Y este Evangelio de Marcos tiene estos escritos que deberían de ser sorprendentes para todo ser humano. Dios los bendiga.